¿Qué tal, chicos? Bueno, seguimos con las proteínas. Tenemos una clase anterior, ¿vale? Donde, bueno, pues básicamente bueno, paso rápidamente. Teníamos una pequeña introducción, veíamos lo que eran los aminoácidos, ¿vale? Un poco sus características, lo que eran los péptidos y el enlace peptídico, ¿vale? Bien, pues continuamos. Vamos con el siguiente paso. La estructura de las proteínas, ¿vale? A estas alturas, que ya llevamos bastante, sabéis que la pregunta estrella de este tema es la estructura de las proteínas. Cae cientos de veces. Te puede caer preguntando todas, preguntando una en concreto, preguntando dos, ¿vale? Bueno, ya lo sabéis, ¿vale? Así que muy atentos. Vamos con eso, con la estructura. Las proteínas, la estructura de las proteínas es muy importante porque su estructura tridimensional va a ser determinante para su actividad biológica, ¿vale? Tiene un carácter jerarquizado, entonces tiene una estructura primaria de la que va a depender la estructura secundaria, que a su vez va a depender la estructura terciaria y por último la cuaternaria. La cuaternaria, acordaros que siempre va a ser opcional entre comillas, ¿vale? Las hay que lo tienen y las hay que no. Bien, vamos con la estructura primaria, ¿vale? La estructura primaria es muy sencilla, es la sucesión lineal de los aminoácidos, ¿vale? Es decir, los aminoácidos unidos en cadena. Enlace que predomina, o enlace principal de esta estructura primaria, el enlace peptídico, el enlace que une los diferentes tipos de aminoácidos, ¿vale? Acordaos que el enlace peptídico, ¿vale? Aunque lo tenéis en la clase anterior, era entre el grupo carboxilo de un aminoácido, del primer aminoácido, y el grupo amino del segundo aminoácido, ¿vale? En este proceso de unión se va a eliminar una molécula de agua, ¿vale? Veis aquí una cadena de aminoácidos, ¿de acuerdo? Y lo que une uno con otro es ese enlace peptídico, ¿vale? Luego lo que va a variar es el radical de cada aminoácido, pero la parte no variable, pues obviamente no varía, ¿vale? Y acordaos también, muy importante, voy a cambiar el colorcito, que se nos va a quedar un extremo amino terminal y un extremo, a ver, este es el amino terminal, ¿vale? Y un extremo carboxilo terminal, conocido también como N-terminal y C-terminal, ¿vale? Muy importantes porque van a establecer el principio y el final de la cadena de la estructura primaria de la proteína, ¿vale? Bien, acordaros también que la estructura del enlace peptídico es fija, pero los carbonos alfa, estos que están así rodeaditos, son capaces de girar. Por lo tanto, los radicales pueden ir hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Esto va a ser muy importante porque va a determinar mucho la estructura secundaria, que es la que vamos ahora, ¿vale? Tenéis la estructura primaria que se va a plegar en dos formatos principales para generar la estructura secundaria, ¿vale? Tenemos la alfa hélice, muy sencillo porque forma una hélice, ¿de acuerdo? En esta hélice los radicales van a quedar hacia adentro y bueno, pues va a alargar principalmente la proteína. Y luego tenemos la beta plegada, ¿vale? O la lámina beta. En este caso los radicales van a ir alternos, uno hacia afuera o hacia adentro, uno hacia afuera, bueno, el siguiente iría hacia adentro, ¿vale? Hacia adentro o izquierda y derecha, me da igual, ¿vale? Acordaos que también hay enroscamientos aleatorios, ¿vale? Que la estructura secundaria no es una u otra, sino que suele ser una mezcla de ambas, ¿vale? Y de transición entre una y otra suele haber pues plegamientos, zonas que no están plegadas secundariamente, etcétera, ¿vale? Bien, muy importante, ¿vale? Porque lo preguntan muchísimo. ¿Qué enlaces establecen o estabilizan la estructura secundaria? Pues muy fácil, los puentes de hidrógeno, ¿vale? Son principalmente los que van a estabilizarlo y lo veis aquí. Voy a cambiar de colorcito, vamos a azul clarito, ¿vale? Esto es un puente de hidrógeno, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro, ¿vale? Veis que hay puentes de hidrógeno aquí, 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 ¿vale? Estos puentes de hidrógeno van a estabilizar esta estructura secundaria, ¿vale? De hecho, lo pone aquí en inglés, ¿vale? Hydrogen bond. Vale, bien, pasamos a la estructura terciaria, ¿vale? La estructura terciaria viene del plegamiento de la estructura secundaria, ¿vale? Veis aquí, pues alfa hélices de la estructura secundaria y estos son láminas beta de la estructura secundaria, ¿vale?
Aquí también hay láminas beta, pero veis que gran parte también son enrabiamientos aleatorios, ¿vale? La estructura terciaria muy importante porque va a permitir que ya muchas proteínas van a ser funcionales con la estructura terciaria, ¿vale? También muy importante, importantísimo, hiper importante, fuerzas que estabilizan la estructura terciaria, ¿vale? Acordaos, tenemos puentes de hidrógeno. Uy, muy bien, he leído lo que he querido. Puentes de sulfuro, ¿vale? Que son los más fuertes. Son dos aminoácidos que tengan sulfuro que pueden formar este puente de sulfuro. Atracción electrostática, ¿vale? Zonas o aminoácidos con cargas negativas que se ven atraídos por aminoácidos con cargas positivas. Puentes de hidrógeno, ¿vale? Entre grupos carboxilos libres o hidrógenos, ¿vale? Etcétera. Interacciones hidrofóbicas, zonas que sean muy hidrofóbicas, ¿vale? Y zonas que van a ser muy hidrofílicas. ¿Qué va a pasar? Las hidrofílicas se van a quedar hacia afuera, las hidrofóbicas hacia adentro, ¿vale? Probablemente, no lo sé, pero en esta proteína, esta zona va a ser muy hidrofóbica y estas zonas tenderán a ser mucho más hidrofílicas, ¿vale? Aquí tenéis otro pequeño resumen de cuáles son las atracciones que estabilizan esta estructura terciaria. Importantísimo, chicos, ya sabéis que cae muchísimo, ¿vale? Además, la estructura terciaria tiene dos conformaciones principales, la globular y la fibrosa, y va a dar lugar a diferentes funciones también. Los que tengan una estructura más o menos redondeada y compacto, es decir, la estructura globular, va a tener una función mucho más activa, ¿vale? Son, por ejemplo, las funciones enzimáticas o las funciones de transporte. La fibrosa va a ser principalmente una función estructural, ¿vale? Este es el colágeno, que ya sabéis que forma parte pues de las uñas, del pelo, etcétera. Y la mioglobina, que es transportador de oxígeno, ¿vale? Bien, cuando algunas proteínas en la estructura terciaria no son funcionales o no son totalmente funcionales, necesitan unirse varias proteínas en estructura terciaria para formar la estructura cuaternaria, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la hemoglobina con dos estructuras terciarias, o sea, dos cadenas con estructura terciaria que son iguales, que son las rojas, y dos que son las azules. En total 4, ¿vale? Subunidades que darán lugar a esa estructura cuaternaria. Bien, ¿qué interacciones estabilizan esta estructura cuaternaria? Fácil, las mismas que la terciaria, ¿vale? Es un 2 por 1, chicos. Ya sabéis, aprovechar las ofertas. Puentes de sulfuro, atracción electrostática, puentes de hidrógeno y atracción hidrofóbica. Os lo tenéis que saber, cae muchísimo y es muy fácil, ¿vale? Así que así es como vamos de una estructura primaria a la secundaria, a la terciaria y a la cuaternaria, ¿vale? Bien, propiedades de las proteínas. Tenemos 4, ¿vale? La desnaturalización, la solubilidad, la capacidad amortiguadora y la especificidad. Ya sabéis que es una palabra que me cuesta mucho. Bien, la desnaturalización y la renaturalización. Muy fácil. La desnaturalización consiste en la pérdida de la actividad biológica por consecuencia de ¿qué? Por consecuencia de la pérdida de la estructura, ¿de acuerdo? Pero, chicos, que esto metéis mucho la pata en los exámenes, ¿vale? Y os lo he corregido muchas veces. La pérdida de esta actividad biológica es lo principal. La consecuencia es consecuencia de otra cosa, que es la pérdida de la estructura, ¿vale? Pero tenéis que comentar esto también. ¿Qué es lo que lo provoca? Pues varios diferentes tipos de agentes. Pues cambios en el pH, temperatura, solubilidad, agitación, ¿vale? Siempre os pongo el mismo ejemplo. El huevo, ¿vale? El huevo cuando lo calentamos se nos fríe, tenemos un huevo frito. La proteína que era blanca, transparente, ahora es blanca, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa cuando separamos esta clara, transparente, y la batimos por agitación, ¿de acuerdo? También se transforma en blanca y coge una textura espumosa, ¿vale? También es una desnaturalización. Por otro lado, algunas proteínas, no todas, pueden renaturalizarse, volver a ser activas, recuperar esa estructura, ¿vale? Esta renaturalización, como digo, no siempre ocurre. Yo, por mucho que meta un huevo frito en el congelador, no va a volver, la clara no se va a volver transparente, no se va a renaturalizar, ¿vale? Pero bueno, se me olvida. La desnaturalización es la pérdida de las estructuras, pero ¿cuáles? Todas menos la primaria. La primaria no tiene por qué, o sea, no se rompe la desnaturalización, ¿vale? Veis que se queda ahí la cadena, pero pierde la estructura terciaria,
esta terciaria porque solo tiene terciaria, si tuviera cuaternaria también la perdería, terciaria y secundaria también la pierde, ¿vale? Bien, la solubilidad va a depender mucho de los aminoácidos que conformen la proteína, ¿vale? Si tienen muchos aminoácidos hidrofóbicos, la proteína será más hidrofóbica. Muchos aminoácidos hidrofílicos, pues la proteína será muy hidrofílica. Normalmente, ¿qué ocurre? Que incluso, por ejemplo, tenemos una proteína transmembrana, ¿vale? A ver, voy a dibujar una proteína transmembrana de aquella manera, ¿vale? Imaginaros que este monigote aquí es una proteína transmembrana. Las proteínas transmembrana, por ejemplo, tienen una parte hidrofílica arriba, una parte hidrofílica abajo y la parte del centro es una parte hidrofóbica, ¿vale? Por eso se pone transmembrana. Esto va a coincidir con la zona de los hidrofóbicas de los fosfolípidos, y esto con el exterior y esto con el interior, ¿vale? Entonces esa solubilidad va a depender mucho de esos aminoácidos que lo conformen y cómo se van a colocar esos aminoácidos, ¿vale? Bien, la capacidad amortiguadora. Esto ya lo hemos hablado con los aminoácidos, ¿vale? Las proteínas también tienen esta capacidad anfótera, es decir, de comportarse como un ácido o como una base. Cuando los aminoácidos se juntan para formar la proteína, pierden bastante esta capacidad, pero nunca del todo, ¿vale? Porque siempre va a haber un N terminal y un C terminal. ¿De qué va a depender esta capacidad amortiguadora? De cuantos más radicales, aminos y carboxilos tenga esta proteína, ¿vale? Porque acordaos que estos radicales se pueden comportar en un pH ácido, se van a comportar como si fuera una base, y en un pH básico se van a comportar como un ácido, ¿vale? Pierden y ganan protones según la cantidad de protones que hay en el medio, ¿vale? Y esto va a permitir mantener el pH de los diferentes seres vivos, muy importante porque hemos dicho que con variaciones grandes de pH, ¿qué les pasa a las proteínas? Se desnaturalizan, efectivamente. Entonces, pues es una propiedad muy importante. Y por último, mi palabra favorita, la especificidad, ¿de acuerdo? Es una de las propiedades más características. Y esto viene a ser que hay proteínas específicas de cada ser vivo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto es una proteína, no sé cuál, ¿vale? Y tiene unas variaciones en los aminoácidos según la especie, ¿vale? Entonces, por ejemplo, entre el hombre y el cerdo lo único que cambia es la B30, que el cerdo tiene una alanina y nosotros tenemos una tiroxina, creo que no lo sé, pero bueno, vale, y veis que el resto de animales, ejemplo, también tienen alanina, pero por ejemplo el A10, nosotros tenemos la isoleucina y el carnero tiene la valina, igual que la vaca, ¿vale? Sin embargo, entre la vaca y el carnero, pues el A9, el carnero tiene una glicina y la vaca una serotonina. Bueno, pues veis que va variando, ¿de acuerdo? Es la misma proteína. No solo varía entre especies, veis que son especies de animales, mamíferos, etcétera, ¿vale? Bueno, los mamíferos, el pollo no es un mamífero, pero bueno, el resto sí son mamíferos, ¿vale? Veis que el pollo, precisamente porque se aleja un poco más evolutivamente, es el que más cambios tiene respecto a los demás, ¿vale? Sin embargo, incluso dentro de una misma especie, es decir, dentro del ser humano, cada uno de nosotros tenemos nuestras proteínas específicas, ¿vale? Bien, funciones de las proteínas, bueno, pues aquí ya nos tiene tropecientos mil, ¿vale? Tienen función estructural, ¿vale? Por ejemplo, os doy pequeños ejemplos. Las histonas de los cromosomas, ¿vale? Para el empaquetamiento del ADN. O el colágeno que tenemos en el tejido conjuntivo. O la queratina de las uñas y de los pelos, ¿vale? O sea, esa sería la estructural. La enzimática, pues todas las enzimas son proteínas. Entonces, pues ya está. ¿De acuerdo? Acordaos que la actividad enzimática, que la explicaré en la próxima clase, consiste en acelerar las reacciones químicas del organismo. Hormonal, ¿vale? Tenemos hormonas, hemos visto hormonas lipídicas, pero también tenemos hormonas proteínicas, como la insulina o el glucagón, generadas por el páncreas para regular la glucosa en sangre. Reguladora, ¿vale? Por ejemplo, algunos van a regular la expresión de ciertos genes o incluso la división celular. Homeostática, ¿vale? Van a mantener el equilibrio osmótico, ¿vale? Pero también el equilibrio del pH gracias a esa propiedad que tenía, que hemos estado explicando hace un momento, de
con la capacidad amortiguadora, ¿vale? Defensiva, ¿vale? Las inmunoglobulinas que hemos visto en el tema de inmuno, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, función defensiva. También la trombina, que permite la coagulación de los sanguíneos, ¿vale? Bien, transporte, como por ejemplo la hemoglobina o la mioglobina, ¿de acuerdo? Contráctil, pues la actina y la miosina, que permite que se contraigan los músculos, ¿vale? O por ejemplo la dineína, que es una proteína que permite el movimiento de los flagelos. Y de reserva, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo la clara de huevo es una proteína de reserva de aminoácidos para cuando el pollito empiece a desarrollarse, tener aminoácidos para desarrollar sus estructuras, ¿vale? Bien, para terminar la clase de hoy vamos con la clasificación, ¿vale? Nada, la clasificación puede ser muy simple o muy compleja y la voy a hacer simple. Bien, vamos a diferenciar las proteínas en dos grandes grupos, holoproteínas y heteroproteínas, ¿vale? ¿Cuál es la principal diferencia? Las holoproteínas solo tienen aminoácidos. Las heteroproteínas, acordaos que hetero es el prefijo para diferente, heteroproteínas son aminoácidos y otra cosa, ¿vale? Dentro de las holoproteínas, pues a grandes rasgos distinguimos dos. Las que tienen una estructura más lobular, ¿vale? Y las que tienen una estructura más fibrosa. Ya hemos hablado de ello también. Dentro de las heteroproteínas, bueno, pues depende de la parte no proteica. Pues por ejemplo, si son pigmentos, hablamos de cromoproteínas. Si son glúcidos, de glucoproteínas. Si son lípidos, lipoproteínas. Si son ácidos fosfóricos, fosfoproteínas. Si son ácidos nucleicos, nucleoproteínas, ¿vale? Y ahí lo dejo. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, sobre todo importantísimo de la clase de hoy, la estructura, por favor, y también las propiedades de las proteínas. Ya la semana que viene pasamos con el tema de las enzimas y las vitaminas, ¿de acuerdo, chicos? Venga, un saludo y espero que os haya quedado bien clarito todo lo que hemos visto hoy de las proteínas.